Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Trump aprieta a Irán. Acuerdo en la mesa o bombardeos inminentes. Les contamos. Explota la polémica entre Rubio y el régimen. Cuba responde tras las declaraciones que sacuden el discurso oficial sobre el petróleo. Les contamos. Cuba endurece el control. Nueva ley pone condiciones hasta para renunciar a la ciudadanía cubana. Y la última palabra la tiene el Estado. Tenemos los detalles. Desde México, Sheinbaum le planta cara a Trump en medio de la presión por narcotráfico y operaciones de inteligencia. Ampliamos la información. Escándalo internacional. Reino Unido sanciona a una cubana acusada de reclutar compatriotas para la guerra de Rusia en Ucrania. Comenzamos. Escala la tensión en Medio Oriente con movimientos simultáneos que encienden las alarmas globales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa al régimen de Irán: aceptar el acuerdo propuesto por Washington o enfrentar una nueva ola de bombardeos con mayor intensidad. El mensaje llega en medio de negociaciones contrarreloj. Sobre la mesa hay un posible memorando que podría poner fin al conflicto y abrir un período de 30 días para discutir el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la seguridad en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, Teherán aún evalúa la propuesta y mantiene su desconfianza hacia Estados Unidos. Mientras se negocia, los hechos sobre el terreno cuentan otra historia. Fuerzas estadounidenses inmovilizaron un petrolero iraní en el Golfo de Omán tras disparos directos desde un avión de combate, en un intento por frenar lo que Washington considera una violación del bloqueo vigente. El incidente confirma que pese al alto el fuego, los enfrentamientos no se han detenido completamente. En paralelo, Israel volvió a golpear. En un ataque de alto impacto en Beirut, el primero desde el alto el fuego en Líbano, fuerzas israelíes apuntaron contra un alto comandante de Hezbollah. La operación, coordinada previamente con Estados Unidos según fuentes, marca un nuevo nivel de escalada en la región. El primer ministro Benjamin Netanyahu sigue de cerca las negociaciones entre Washington y Teherán, preocupado por posibles concesiones que puedan afectar la seguridad israelí. Al mismo tiempo, Europa entra en escena. El presidente francés Emmanuel Macron pidió levantar el bloqueo en el estrecho de Hormuz y propuso una misión internacional para garantizar la navegación en una de las rutas más estratégicas del mundo. En este escenario, Estados Unidos también decidió pausar temporalmente la operación Proyecto Libertad, diseñada para escoltar buques en la zona, en un intento por dar espacio a la diplomacia. Pero la calma es frágil y cada movimiento militar aumenta el riesgo de una confrontación mayor. Un tablero en ebullición donde una decisión puede cambiarlo todo en cuestión de horas. Nosotros vamos a seguir muy pendientes a cada desarrollo. Camilo Lavastilla para América Noticias. El secretario de Estado Marco Rubio volvió a poner a Cuba en el centro del debate con declaraciones que ya están marcando la agenda. Desde la Casa Blanca dejó claro que, según Washington, no existe un bloqueo petrolero como afirma el régimen, sino el fin de una etapa de subsidios que sostenían al sistema cubano. Rubio fue directo. Señaló que durante años la isla dependió del petróleo que llegaba desde Venezuela prácticamente gratis y que gran parte de ese crudo ni siquiera se utilizaba para beneficiar a la población, sino que era revendido, un modelo que, según sus palabras, se derrumbó y dejó al descubierto la fragilidad del sistema. El problema de Cuba es aún peor. De acuerdo, su modelo económico no funciona y los que están al mando no pueden arreglarlo. Y la razón por la que no pueden arreglarlo no es solo porque sean comunistas. Eso ya es bastante malo, pero son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es uno incompetente. Y por eso los comunistas incompetentes gobiernan ese país. No saben cómo arreglarlo. De verdad que no. Y tenemos a 145 kilómetros de nuestras costas un estado fallido que, además, resulta ser territorio amigo de algunos de nuestros adversarios. Así que es un statu quo. Este mensaje llega en un momento clave. La crisis energética en Cuba se ha profundizado en los últimos meses. El suministro venezolano cayó drásticamente y el apoyo ruso apenas cubre una parte mínima de la demanda.
Pero más allá del tema energético, Rubio fue más lejos. Calificó al gobierno cubano como un estado fallido y advirtió que la situación es inaceptable para Estados Unidos. Un mensaje que se suma a lo que desde hace días viene repitiendo Donald Trump, quien ha insistido en que su administración hará algo respecto a Cuba, sin descartar escenarios de mayor presión. En paralelo, nuevas sanciones firmadas recientemente amplían el cerco sobre sectores clave del régimen, incluyendo energía, finanzas y defensa, mientras se advierte a bancos internacionales sobre posibles consecuencias si mantienen vínculos con entidades cubanas sancionadas. Del lado de La Habana, la respuesta ha sido de confrontación. El gobierno ha reforzado su discurso de resistencia e incluso ha hablado de preparación ante una posible agresión. Incluso el Consejo de Defensa de la provincia de Granma evaluó la distribución masiva de una guía familiar para la protección ante una agresión militar, elaborada por la Defensa Civil de Cuba, un escenario que sigue escalando y que mantiene a Cuba en el centro de la atención internacional. Nosotros vamos a seguir muy pendientes a cada movimiento. Soy Leticia Grau, América Noticias. El régimen de Cuba no solo refuerza el control migratorio, ahora también regula quién puede dejar de ser cubano. La nueva ley de ciudadanía, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo de 2026, abre por primera vez la posibilidad de renunciar a la ciudadanía desde el exterior, pero bajo leyes estrictas y con una condición clave: la decisión final no depende del ciudadano, sino del Estado. La norma entrará en vigor el 1 de noviembre de 2026 y establece que la renuncia no es automática. Es un proceso administrativo que puede ser aprobado o rechazado por el Ministerio del Interior o incluso por el presidente, dependiendo de cada caso. Es decir, no basta con querer dejar de ser ciudadano cubano, hay que obtener autorización. Los requisitos son claros pero exigentes. El solicitante debe ser mayor de edad, tener otra ciudadanía, residir fuera de Cuba, no tener deudas con el Estado y no estar involucrado en procesos penales. Además, debe presentar una solicitud formal en el consulado cubano acompañada de documentos como antecedentes penales, certificación de residencia y una declaración jurada ante notario. Si falta algún documento, el proceso puede detenerse. Y aun cumpliendo todos los requisitos, la renuncia solo se hace efectiva cuando la autoridad emite una resolución oficial. Hasta ese momento, el vínculo legal con Cuba sigue vigente. Pero el impacto no termina ahí. Quien pierda la ciudadanía pasa automáticamente a ser considerado extranjero dentro de su propio país. Eso significa que no podrá identificarse como cubano en el territorio nacional ni acceder a derechos reservados a los ciudadanos. Para entrar a la isla deberá usar pasaporte extranjero, solicitar visa y demostrar que su renuncia fue aprobada. Este nuevo mecanismo se suma a la ley de migración que también entró en vigor, ampliando las facultades del Estado para limitar tanto la salida como la entrada al país, incluso de sus propios ciudadanos. En conjunto, ambas leyes consolidan un sistema donde el control migratorio queda completamente en manos del régimen. Todo esto ocurre en medio de una crisis sin precedentes, con más de 600,000 cubanos que han abandonado la isla en los últimos años y una economía en caída sostenida. Para muchos, estas medidas no representan apertura, sino un nuevo nivel de control sobre la vida de los ciudadanos dentro y fuera de Cuba. Una realidad que sigue marcando el destino de miles de familias cubanas. Nosotros vamos a seguir de cerca cómo se aplica esta ley y qué impacto tendrá en la diáspora. Soy Leticia Grau, América Noticias. Una cubana en el centro de una red internacional de reclutamiento para la guerra. El gobierno del Reino Unido sancionó a Dayana Echemendia Díaz, acusada de engañar a compatriotas para enviarlos a combatir junto a Rusia en el conflicto contra Ucrania. La medida incluye congelación de activos, prohibición de viaje y restricciones financieras. Las autoridades británicas aseguran que existen fundamentos suficientes para vincularla con tráfico de personas dentro de un esquema que utilizaba falsas promesas de empleo para captar cubanos vulnerables. ¿Quién es esta mujer? Dayana Echemendia Díaz, nacida en 1989, pasó de vender artesanías en un canal de Telegram en Rusia a convertirse, según investigaciones periodísticas, en una pieza clave dentro de una red de reclutamiento. Desde la ciudad rusa de Riazán habría ayudado a gestionar contratos para enviar cubanos al ejército ruso. El método era directo y efectivo. Ofrecían salarios de hasta $2,000 mensuales, oportunidades de vida en Rusia e incluso la posibilidad de obtener ciudadanía.
Pero detrás de esas promesas, según denuncias, se escondía una realidad muy distinta. Reclutas enviados al frente bajo presión, amenazas e incluso riesgo de encarcelamiento si intentaban abandonar el proceso. Audios atribuidos a Echemendia revelan cómo aseguraba a los reclutas que no irían a zonas de combate y que los cubanos no estaban muriendo en la guerra. Sin embargo, los hechos han demostrado lo contrario. Decenas de cubanos han terminado en el frente en Ucrania en condiciones extremas. La red no operaba sola. Investigaciones identifican a otras figuras clave, incluyendo a Dayana, quien publicaba los anuncios, y colaboradores que facilitaban documentación y traducción dentro de instalaciones militares. Todo un engranaje que aprovechó la profunda crisis económica en Cuba para captar a sus víctimas. Con salarios en la isla que apenas alcanzan los 20 o 30 euros mensuales, estas ofertas se convirtieron en una trampa difícil de rechazar. Hoy esa realidad queda expuesta en un caso que ya tiene repercusión internacional y que pone el foco sobre el reclutamiento de cubanos en conflictos extranjeros. Una historia que duele porque toca de cerca a muchas familias que buscan una salida y terminan atrapadas en situaciones extremas. Nosotros vamos a seguir atentos a este caso. Soy Leticia Grau, América Noticias. Alto voltaje diplomático. Marco Rubio se prepara para un cara a cara clave con el Papa León XIV en el corazón del Vaticano en una visita que se desarrollará del 6 al 8 de mayo y que ya genera máxima expectativa internacional. El encuentro principal está fijado para el 7 de mayo y llega cargado de tensión, presión y un tema que arde: Cuba. Se trata del primer contacto directo entre un alto funcionario de la administración de Donald Trump y el pontífice tras un choque frontal que sacudió la relación entre Washington y la Santa Sede. Trump lanzó críticas sin precedentes, calificando al Papa de indulgente con el crimen y cuestionando su papel en la política internacional. No creo que esté haciendo un buen trabajo. No queremos un Papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. No me gusta. No soy un fan del Papa León. Es una persona muy liberal y es un hombre que no cree en acabar con el crimen. Los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y toda acción que pueda incrementar el sufrimiento del querido pueblo cubano. Washington ha intensificado la presión sobre el régimen cubano con medidas económicas cada vez más duras, incluyendo restricciones energéticas que agravan la crisis en la isla. La estrategia apunta a forzar cambios políticos y económicos, mientras se exige la liberación de presos políticos como señal de negociación. Desde el Vaticano el enfoque es distinto. León XIV ha manifestado preocupación por el impacto humanitario de estas medidas sobre la población cubana, reforzando el papel histórico de la Santa Sede como mediador. Esa diferencia de posturas convierte este encuentro en un pulso directo entre presión política y diplomacia moral, con Cuba en el centro del tablero. La gira de Rubio culmina el 8 de mayo con una reunión con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en un contexto marcado por tensiones entre Estados Unidos y Europa por temas comerciales y militares. El mensaje de Washington es claro: consolidar alianzas, pero también marcar condiciones en un escenario global cada vez más complejo. Este encuentro no solo mide la relación entre Estados Unidos y el Vaticano, sino que puede redefinir el papel de la Iglesia en la crisis cubana y el alcance real de la presión de Washington sobre La Habana. Esto es América Noticias, informó Leticia Grau. Nueva señal en el frente migratorio en Estados Unidos. Comenzó a reactivar algunos trámites que estaban congelados desde hace meses, pero mantiene fuertes controles sobre ciudadanos de países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba y Venezuela. Después de más de 3 meses de incertidumbre, la agencia confirmó que vuelve a procesar ciertos casos como permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y algunas solicitudes médicas. Sin embargo, el alivio no es completo. Las restricciones siguen vigentes y el acceso a estos beneficios dependerá de revisiones mucho más estrictas caso por caso. El contexto es clave. A finales de 2025, la administración de Donald Trump ordenó una pausa masiva en solicitudes migratorias para ciudadanos de hasta 39 países, alegando fallas en los sistemas de verificación y riesgos de seguridad. Desde entonces, miles de casos quedaron paralizados, incluyendo asilo, residencia y permisos laborales. Ahora, aunque hay una flexibilización parcial, Cuba y Venezuela siguen dentro del grupo con mayor nivel de escrutinio.
Eso significa más controles de antecedentes, verificación de identidad y análisis de riesgo antes de cualquier aprobación. Incluso en el plano judicial la situación sigue en disputa. Una jueza federal en Boston bloqueó parcialmente estas políticas al considerar que podrían ser discriminatorias, lo que añade aún más incertidumbre sobre el futuro de estos procesos. Para miles de migrantes, especialmente cubanos y venezolanos en Estados Unidos, esto se traduce en una realidad clara. Algunos trámites se mueven, pero el sistema sigue bajo presión con reglas más duras y menos margen de error. Un escenario cambiante que mantiene en vilo a muchas familias que esperan una respuesta. Vamos a seguir atentos a cada actualización porque esto sigue evolucionando. Soy Leticia Grau, América Noticias. Choque directo entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje contundente en medio de la creciente presión de Donald Trump. México no aceptará injerencias externas en su forma de gobernar. El mensaje llega en un momento especialmente delicado en la relación bilateral. A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos, recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. La tensión ha escalado en los últimos días tras la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de investigar a varios funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos, figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se separó del cargo mientras avanzan las indagatorias. El gobierno mexicano rechaza las acusaciones y asegura que no hay pruebas suficientes. Pero el conflicto no termina ahí. Reportes recientes revelaron la presencia de agentes de la CIA operando en territorio mexicano sin autorización oficial. Un punto que ha generado indignación dentro del gobierno de México y que alimenta el discurso de soberanía de la presidenta. A esto se suma la polémica por incidentes recientes que involucran a personal de inteligencia estadounidense en el país, incluyendo reportes de operativos fallidos y muertes que han elevado aún más la presión política. Aunque los detalles siguen siendo investigados, el tema ha encendido el debate sobre hasta dónde llegan las operaciones de seguridad de Estados Unidos en suelo mexicano. En paralelo, Washington mantiene su foco en el narcotráfico. La administración Trump ha endurecido su postura frente a los cárteles mexicanos, señalándolos como una amenaza directa a la seguridad nacional. Esto ha incrementado la presión sobre México para actuar con mayor contundencia, mientras crecen las fricciones por el papel de agencias estadounidenses en tareas de inteligencia. Los cárteles son quienes controlan México. Es muy triste ver lo que le ha ocurrido a ese país. Los cárteles operan y están matando cada año a entre 250.000 y 300.000 personas en nuestro país. Sheinbaum también dirigió críticas a sectores internos que, según dijo, respaldan la intervención extranjera. Un mensaje que deja claro que el conflicto no solo es externo, sino también político dentro del país. Un pulso que sube de tono y que podría redefinir la relación entre México y Estados Unidos en uno de los momentos más sensibles en materia de seguridad. Nosotros vamos a seguir de cerca esta historia. Soy Enrique López para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Estados Unidos confirmó el despliegue de aeronaves MV-22B Osprey en el Mar Caribe, una maniobra que vuelve a subir la temperatura geopolítica en la región. El Comando Sur publicó imágenes del despegue de uno de estos aparatos desde el USS Iwo Jima, lo que dejó claro que la operación no es simbólica, sino activa y visible. Para muchos en Cuba y Venezuela, este tipo de movimientos se leen como una muestra de fuerza y una advertencia en un momento de alta tensión. El MV-22B Osprey es una aeronave híbrida capaz de despegar como helicóptero y volar como avión, diseñada para operaciones rápidas y de inserción táctica. Su presencia en el Caribe no pasa desapercibida porque coincide con el endurecimiento del discurso militar cubano y con una región cada vez más sensible a cualquier señal de presión estadounidense. Aunque el despliegue responde a objetivos operativos del Comando Sur, su impacto político es inmediato, sobre todo en La Habana, donde suele interpretarse como parte de un cerco más amplio. El MINFAR cubano endureció su discurso en medio de la creciente tensión con Washington y publicó mensajes de tono abiertamente belicista en sus redes oficiales. En una de sus publicaciones, citó a Fidel Castro para asegurar que la orden de alto el fuego no será dada jamás, cuando eso implique claudicar ante el enemigo. En otra, remató con una frase todavía más dura, que la guerra solo puede terminar con la victoria o la muerte. La elección de esas palabras no es casual, porque el régimen viene elevando la retórica militar desde que declaró 2026 como el año de preparación para la defensa. El mensaje busca proyectar resistencia y firmeza, pero también revela nerviosismo y una clara intención propagandística en un momento delicado. En la práctica,
El MINFAR está tratando de mostrar que no cederá ante presión externa, aunque el país enfrente una crisis interna cada vez más profunda. En Holguín se desató una polémica fuerte después de que una madre cubana abandonara la casa que le habían donado recientemente, un gesto que provocó indignación en redes sociales. Pero yo la quería ya San Andrés, porque entonces aquí no me conviene. Mira, ya se me dice no venimos, cuando digo tú me digo, no vamos ya. Antes que nos puedan hacer absolutamente nada. Las cositas. Y ella me dijo que podía la casita, preguntar, las cosas que te dejó Joana no sirven. ¿Cómo que tú no pudiste cocinar? Si él te hubiera traído comida, tú hubieras podido cocinar. No sirve la soya. Mira, no hay agua, pero donde no hay agua. Pero si el pozo está ahí al lado. Oye, ese tanque costó 23,000 pesos allí. Y te lo puse ahí. Sí. Y las lucecitas se apagaron. Eso fue terrible, porque mi vecino me ayuda allí, y yo no sé si me ayuda. Bueno, no pasa nada, mira. La vivienda había sido entregada como parte de una iniciativa solidaria impulsada por jóvenes cubanos, pero la situación terminó generando críticas por la forma en que la beneficiaria manejó el inmueble. El caso abrió un debate inmediato sobre gratitud, necesidad y la responsabilidad que implica recibir una ayuda de ese tipo. Lo llamativo es que la entrega de casas en Holguín se había convertido en una pequeña historia de alivio en medio de la crisis habitacional, pero este episodio le dio un giro incómodo a la conversación. La reacción en redes fue rápida porque muchas personas sienten que, en un país donde miles siguen sin techo adecuado, una donación de ese tipo no puede verse como algo menor. Más allá del juicio moral, el caso expone lo frágil que sigue siendo la vivienda en Cuba y como cualquier gesto solidario termina bajo la lupa pública.